Buenos días. Qué gusto poder saludarles esta mañana. Por aquí de repente fallas técnicas. Les tengo una magnífica noticia. Fíjese que desde hace unas horas comenzó a circular una noticia. Empezó en Medio Oriente, bajó a África, se fue luego para Asia, se brincó a Europa y ya llegó a América y ya nos llegó a nosotros. ¿Quieren saber de qué se trata esta mañana? ¿Sí? Esta es una noticia extraordinaria que de veras los tiene que conmover y nos tiene que llenar de mucha alegría esta mañana. ¿Sabes de qué se trata? Esta noticia que está circulando por todo el mundo el día de hoy nos habla de que Jesús no se quedó en una cruz clavado y que no se quedó en una tumba sepultado. Esta noticia dice que al tercer día se levantó de entre los muertos, que resucitó y que está vivo el día de hoy. Y yo creo que esta mañana nos tiene que llenar de muchísima alegría. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y le vamos a celebrar con 1,000,000 de aplausos. ¿Te parece bien? No sé cómo nos van a quedar las manos, pero yo creo que se lo merece. Así que vamos a darle un fuerte aplauso esta mañana al Señor. Padre, tú te mereces 1,000,000 de aplausos y mucho más. Esta mañana, Señor, te rendimos honor, te rendimos alabanza, te glorificamos, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias, Señor, por levantarte de entre los muertos y testificar al mundo entero que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, resucitado, vivo y sentado el día de hoy a la diestra de Dios Padre. Muchísimas gracias, Señor. Saben, por 2000 años, puedes tomar asiento, por 2000 años la iglesia alrededor del mundo ha estado celebrando este acontecimiento. No solamente conmemoramos la muerte de Jesucristo. Hace unos días estábamos llorando porque nos dolió nuestro corazón ver que Jesús haya sido maltratado, ver que Jesús haya sido rechazado, escupido, vituperado. Pero hoy estamos celebrando, hoy estamos con gozo, con alegría, porque la muerte no lo pudo contener, porque Él venció a la muerte. Y esta mañana yo quiero que recordemos este acontecimiento, pero sobre todo deseo que nos demos cuenta que la resurrección de Jesucristo nos ha traído beneficios a nosotros, porque su muerte y su resurrección no solamente fue para demostrarle al mundo quién era. Por supuesto que eso es lo más importante. Cuando Él se levanta de entre los muertos, lo que hace es le da un testimonio público al mundo de las tinieblas, pero también al mundo terrenal, de que Él era quien decía ser. ¿Recuerdan cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? ¿Recuerdan cuál fue la respuesta? ¿Recuerdan cuál fue la respuesta de Pedro? Ese famoso Pedro que esa mañana se puso un 10 allí en la calificación. ¿Quién dicen ustedes que yo soy?, les preguntó Jesús. Y el bendito Pedro, todas sacaba 6. En todas sacaba 6, pero ese día toma la mano, que se avienta su primer 10 y le dice: tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. En pocas palabras, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ese Mesías que hemos estado esperando por siglos. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, no todos lo creyeron. No todos lo creyeron porque, si ustedes se acuerdan, en el momento en que llevan a Jesús hacia la crucifixión, cuando lo desvisten y le ponen esa ropa de púrpura,
y le empiezan a poner la corona de espinas y le empiezan a pegar con un palo. Se estaban burlando de él. Ah, sí, tú dices que eres el Mesías. Y tal, le daban sus garrotazos. Y se burlaban de él. No creyeron. Por eso la Escritura nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? La nación de Israel, el pueblo judío. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les ha dado la potestad, el derecho legal de ser hechos hijos suyos. Ahora, esto tuvo que pasar por un proceso. Y este proceso, fíjese, cuando hablamos del proceso de la redención, de la salvación de la humanidad, tenemos que darnos cuenta que no está basado solamente en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Yo le llamaría es como un combo. Ya ves que cuando vas al cine o cuando vas a esas tiendas de comida te dicen, pides una hamburguesa y luego te dicen, mira, si por 5 pesitos más te damos un chesco, ¿no? Por 5 pesitos más te ponemos unas palomitas más grandes. Ahora, este combo no es porque fuera más barato si se hacía así. No, miran, para que se diera el proceso de la redención tuya y mía, tuvo que venir todo un paquete. Jesús tenía que cumplir una vida de santidad, un proceso de obediencia. Tenía que llegar el momento de su muerte y después tenía que demostrar que Él realmente era quien decía ser el Mesías. ¿Y cómo iba a hacer esa demostración? Él se tenía que levantar de entre los muertos. Pero déjame decirte que el paquete no termina ahí. Se tenía que levantar de entre los muertos y después tenía que regresar al Padre. Yo te pregunto esta mañana, querido amigo, querida amiga, te pregunto esta mañana, querido hermano, hermana, ¿se cumplió ese combo? ¿Se cumplió? ¿Fue hecho ya? Déjame decirte, sí. Y gracias a todo ese proceso de redención, tú y yo estamos esta mañana aquí. Hemos venido a alabar, hemos venido a cantar y hemos venido a escuchar su palabra. Si ninguna de esas piezas se hubiesen unido, como decía Pablo, y si Él no se hubiera levantado de los muertos, tú y yo estaríamos aquí entreteniéndonos de una manera sana, de una manera amigable, de una manera, si tú quieres, entretenida, de una manera buena onda, pero no tendría ningún sentido. Estaríamos aquí haciendo un club más, estaríamos aquí constituyendo pues algo así como el Club Rotario, ¿no? O el Club de Leones o algo así. Pero ¿sabes qué estamos haciendo hoy? Estamos haciendo la familia de Dios esta mañana aquí. Estamos aquí glorificando al que se levantó de los muertos, al que está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y estamos haciendo iglesia. Estamos haciendo la unidad, la comunión de los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y que fue confirmada porque se levantó de los muertos. Porque dio testimonio público de que la muerte no lo podía contener, que Él era el Hijo del Dios viviente. Y esta mañana yo quiero hablar acerca de los beneficios. ¿Qué beneficios ha traído esto a tu vida y a mi vida? Y les pregunto esta mañana, ¿están listos? ¿Están listos? Órale pues, el que se duerma le damos pamba, ¿sale? Ok, vamos de entrada a irnos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y vamos a leer una parte interesante aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice lo siguiente: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia
que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Fíjate bien, es por su gran misericordia, es porque Dios nos amó, que tú y yo somos salvos. ¿Cómo se confirma tu salvación y mi salvación? ¿Cómo es que tú puedes tener la certeza de ser salvo? ¿Sabes cómo? Pedro nos lo dice. Esa certeza la podemos tener gracias a que Dios en su misericordia nos amó, pero también dice que resucitó a Jesucristo. Lo levantó de los muertos. Entonces, un beneficio que trae la muerte y la resurrección de Jesucristo a nuestras vidas es que tú y yo podemos decir el día de hoy, soy salvo. Él ha venido a salvar mi alma. Él ha venido a rescatarme de esa vida de pecado. Gracias a Él puedo tener perdón de pecados. Gracias a Él puedo dejar la vida antigua que yo llevaba y comenzar una nueva vida. Porque mira, si Él decía que venía a salvar al mundo y fue a la cruz y lo golpearon y lo escupieron y todo eso, pero no se levantó de los muertos, entonces solamente nos engañó. Entonces solamente nos timó. Y entonces nosotros deberíamos estar aquí esta mañana llorando, diciendo, no, pues no funcionó. No, pues pobrecitos de nosotros, seguimos en la misma condición. O como decía Pablo, pues si eso no fue cierto, pues entonces sigamos le dando riendas suelta, ¿no?, a la vida. Sigamos haciendo lo que hacíamos antes. Sigamos chupando, sigamos con las nenas, sigamos esto y el otro. Pues si no se levantó de los muertos, pues fue puro cotorreo. Pero ¿sabes qué? Gracias a que se levantó de los muertos, tú y yo podemos confirmar el día de hoy, ay Señor, gracias, si era cierto, soy salvo, tu salvación me alcanzó. Si yo muero hoy, no iré al infierno. Si hoy muero, sé que tengo la certeza y la garantía de ir a tu presencia, porque te levantaste de los muertos, porque confirmaste realmente que eras ese Mesías, el Hijo de Dios, que venía a salvar al pecador, que venía a salvar a la humanidad de sus pecados. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tú obtienes por el hecho de que Jesús cumplió lo que Él prometió? En primer lugar, si pudiéramos decirlo así, es que puedes tener certeza de tu salvación. Puedes tener la certeza de que en Él hay salvación para tu alma. Ahora, el hecho de que Él haya venido a salvarnos, pues es importantísimo, porque la Biblia nos dice que estábamos descarriados. La Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y que la paga del pecado, ¿cuál es? La paga del pecado es la muerte, una muerte eterna, separados de Dios. Ahora fíjate bien, si Él cumplió lo que dijo, entonces podemos tener seguridad, podemos tener certeza, podemos tener confianza y podemos estar felices de saber que no nos engañó y que nuestra alma está segura en sus manos. Que quienes hemos sido llamados por Él y hemos sido redimidos con su sangre preciosa, somos salvos. Y como lo dice la Escritura, estamos seguros en el hueco de sus manos. Y nadie, dice, nadie nos podrá arrebatar de Él. Ahora, esta transformación, esta regeneración, como se le llama también, ¿para qué nos sirve? Nos sirve porque es la única manera en que podemos tener comunión con un Dios santo.
mientras estábamos en pecado no podíamos tener comunión con Él. Pero al salvarnos, al traernos a su reino, entonces ahora lo que hace es nos acerca al Padre y nos permite tener comunión con Él. Nos permite poder contemplar su gloria, nos permite poder adorarle, nos permite venir a hacer esto, a cantarle y exaltarle, porque sabemos que Dios es un Dios santo y que nos ha creado con un propósito, el propósito de adorarle, de tener comunión con Él. Pero también dentro de esta nueva vida y esta vida de comunión, ahora también, ¿sabes qué? El poder de la resurrección nos influye de tal forma que podamos cumplir ese estilo de vida que Dios desea para nosotros, que es un estilo de vida de santidad. Porque sin santidad, dice la Escritura, nadie podrá ver a Dios. O sea, en pocas palabras, nadie puede tener comunión con Él y nadie puede relacionarse con Él. Entonces, la resurrección, como confirmación de la salvación, nos recuerda que hemos sido llamados a tener comunión con Dios. Y mientras vivimos en esta vida, porque mientras nos toca a nosotros nuestro turno, pues vamos a tener que estar aquí en este mundo. Y vamos a tener que enfrentarnos a nuestros pecados. Vamos a tener que enfrentarnos a la presión del mundo. Vamos a tener que enfrentarnos a muchas cosas. Pero el poder de la resurrección nos recuerda que lo podemos hacer. ¿Y sabes por qué? Porque este nuevo estilo de vida al cual Dios nos ha llamado, no lo podemos vivir en nuestras propias fuerzas. No lo podemos vivir en nuestras capacidades, no lo podemos vivir en nuestras habilidades. La única manera de poder hacerlo es viviendo en el poder de Dios, ese mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Ese mismo poder que fue el que activó para que Él saliera de la tumba y pudiera presentarse a sus discípulos, es el mismo poder que ahora opera en los hijos de salvación, en los hijos de Dios. De tal manera, mis queridos hermanos y mis queridos amigos y amigas, que nosotros ya no podemos tener el pretexto, quienes hemos experimentado el nuevo nacimiento por parte de Dios, ya no podemos tener el pretexto de decir, ay, pues es que el pecado estaba rete duro, es que la presión estaba rete fuerte, es que esa tentación, no, era bien difícil. Si el poder que levantó a Jesús de los muertos está operando en los hijos de salvación, entonces ese mismo poder es el que nos tiene que llevar a vivir una vida de santidad para Dios. Ese mismo poder tiene que operar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año con año, de tal manera que nuestras vidas no se pueden parecer nada, absolutamente nada, al momento en el cual Dios nos llamó por su misericordia y por su gracia de la vida de pecado que llevábamos. ¿Sabías que cuando Jesús se levantó de los muertos, su aspecto había tenido una transformación? Seguía siendo el Jesús, pero imagínatelo corregido y aumentado, ¿no? En el sentido humano, porque después de que lo dejaron en la tumba, pues imagínate, estaba desfigurado. Imagínate el Canelo contra el Triple G, ¿no? Y la cara se la dejaron desconocida. Pero cuando Dios lo levanta de los muertos, esa imagen humana fue transformada. De tal manera que cuando iba camino a Emaús, sus discípulos no lo conocieron. Ahora, él seguía poseyendo ese cuerpo humano, pero fíjate bien, que había sido transformado por la resurrección. Que ahora esa situación de transformación ya no era igual. Ya no era igual. ¿Sabes qué? Nuestras vidas no pueden ser igual. Tú y yo ya no nos podemos parecer a la misma persona que andaba en los vicios, en los delitos, en el engaño, en
en las mentiras. Nuestras vidas, gracias al poder de la resurrección de Cristo, tienen que ser transformadas. Y ya no podemos parecernos a la misma persona que éramos cuando Cristo llegó a nuestras vidas. Mentirosos, estafadores, dice la Escritura, adúlteros, viviendo un estilo de vida contrario al de Dios. El poder de la resurrección nos tiene que levantar todos los días a ser cada día más parecidos a Cristo, cada día más cercanos a Él. Nunca lo podremos lograr en esta vida, pero cada día nuestro caminar con Él tiene que ir en aumento. Dice, así como la luz del día va en aumento hasta que es perfecta. Así tiene que ir nuestras vidas. Entonces, el primero de los beneficios, si pudiéramos llamarle así, es que Dios confirma nuestra salvación a través del poder de la resurrección. Y nos permite ahora, con ese mismo poder, vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. En segundo lugar, como ha venido una transformación a nuestra vida, a nuestro carácter, el segundo beneficio que podemos ver por la resurrección de Jesús es que ahora somos presentados justos delante de Dios. El poder de la resurrección nos permite darnos cuenta que ahora podemos presentarnos como justos delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de que Jesús viniera a nuestras vidas, Dios nos consideraba pecadores. Dios nos consideraba como dignos de muerte. De hecho, déjame decirte, tú y yo éramos los que teníamos que haber ido a esa cruz. La garrotiza tenía que haber sido para ti, para mí. Los escupitajos tenían que haber sido para ti, para mí. Pero ¿sabes qué? Te tengo una mala noticia. Aunque te hubieran puesto toda esa leñiza, de todos modos no hubieras sido salvo. Porque tú no tenías la capacidad, ni yo tenía la capacidad de salvarme por medio de las obras. Porque muchos podrían decir, bueno, pues que me den a mí la pela, ¿no? Y pues, a ver hasta dónde aguanto y total ya me salvo. No, aunque te hubieran puesto la leñiza esa, de todos modos, seguía siendo pecador. No había manera de que pudieras ser justificado por Dios, excepto que fuera alguien como Jesucristo, sin pecado, el que tomara tu lugar. Por eso Dios, viendo que la humanidad no podía salvarse a sí misma, tuvo que venir Él mismo. Tuvo que hacerse hombre. Y siendo en forma de hombre, dice la Escritura, vino y murió por nosotros. ¿Cuántos están asistiendo a una célula? Ok. Le estamos dando un repasón, ¿verdad?, al Antiguo Testamento. Y estamos viendo desde Génesis, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, y vamos personaje tras personaje, personaje tras personaje. ¿Y saben cuál es el común denominador de cada personaje? El común denominador de cada personaje es que todos son pecadores. El común denominador de cada uno de ellos es que cada uno de ellos necesita ser justificado. Y entonces Dios establece el estándar para ser justificado y le pide a cada uno de ellos que cumpla el estándar. Ninguno de ellos pueden cumplir el estándar. Y lo que Dios hace, entonces, crea un proceso a través del sacrificio. Sacrificio como Él lo demanda, no como el hombre lo quiere. Y vemos a cada uno de ellos que cuando tienen un encuentro con Dios, hacen ese sacrificio. Y a través de ese sacrificio de matar a un animal inocente, es como ellos son justificados por Dios. Dios lo que hace es pasa por alto el pecado de ese hombre. Porque a través de ese sacrificio Dios observa la obediencia. Pero ese sacrificio no es perfecto.
Solamente hay un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto es el que Jesús cumplió en la cruz del Calvario. Porque de otra manera, año con año, el pueblo de Israel tenía que matar al chivito. Tenía que agarrar al corderito y matarlo. Hace unos días, en Israel, acaban de hacer ese sacrificio. Interesante, ¿no? Siguen todavía con el chivito. Y lo interesante, déjenme decirles algo, es que están a punto de construir el templo nuevamente, porque ellos siguen esperando al Mesías, cuando el Mesías ya vino hace 2000 años y no se han dado cuenta. Estaban ahí y no se han dado cuenta. Como muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta también que ese sacrificio que vino a hacer Jesús fue una sola vez y para siempre, dice la Escritura. Y muchos de nosotros estamos tratando de justificarnos delante de Dios a través de nuestras obras, tratando de ser muy buenos, tratando de hacer esto, tratando de hacer lo otro. Pero déjame decirte, lo único que te puede justificar delante del Padre, a ser justo, es el hecho de que tú reconozcas que eres pecador y que a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Dios toma el pecado tuyo y lo pone ahí en el cuerpo de Jesucristo. Y el resultado del sacrificio de Jesucristo, Dios te lo imputa a ti. Y entonces la justicia que Él ganó en la cruz del Calvario ahora te pertenece. Y cuando tú te presentas delante de Dios, Dios te ve como una persona que nunca en su vida engañó a su papá. El que no le robó a la mamá el dinero de las tortillas, ¿verdad? El que no se metió con la cuñada o con la doña. El que no anduvo de pecador, porque Dios te ve a través de la persona de su Hijo. ¿Y sabes cómo Dios ve a su Hijo? Lo ve sin pecado, lo ve como el más obediente, el más justo, el más recto en toda la humanidad. Y entonces, quienes hemos sido beneficiados por la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿sabes cómo Dios nos ve? Nos ve como a su Hijo. Nos ve como a su Hijo. Nos ve a través de la justicia de su Hijo. Cuando alguien se para ante el tribunal, delante de un juez, y el juez dicta sentencia y dice, este hombre es, ya ve que traen su martillito, ¿verdad? Y sopa la mano y dice, este es culpable. Estaba viendo unos videos hace unos días de unos tipos que cuando el juez dictó sentencia y dijo es culpable, toma la mano, que se mueren ahí. Les dio un infarto. O sea, imagínate la sentencia, la conciencia de saber que iban a pasar toda su vida o iban a ir directo a la silla eléctrica o toda su vida ahí en la cárcel. Ahora date cuenta tú, si ese martillito no hubiera dicho justo, tú y yo a lo mejor nos estuviéramos retorciendo, aunque a lo mejor de un dolor de panza, pero saber que íbamos a pasar toda la eternidad en el infierno, eso es tremendo. Entonces quiero que pienses en esto. Dios te ve ahora como justo, no por tus obras de justicia que son como trapos de inmundicia, dice la Escritura, no, sino por lo que Jesús hizo y conquistó por ti en la cruz del Calvario. Ahí Él derramó su sangre. El precio de tu maldad fue sobre Él. El precio de mi maldad, de mi desobediencia, fue sobre Él. Por eso la Escritura dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Dios te ve como salvo, entonces, por el beneficio de la resurrección. En segundo lugar, Dios te ve como justo. Romanos capítulo 4, verso 25. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitó para hacernos justos a los ojos de Dios. ¿Para hacernos qué? Justos a los ojos de Dios. Interesante. Vamos en tercer lugar a ver otro de los beneficios que trae
la justificación a nuestras vidas. La resurrección de Jesús nos confirma que un día también nosotros vamos a resucitar. La resurrección de Jesucristo nos confirma que un día también nosotros vamos a resucitar. Y eso, ¿sabes qué? A mí me da mucha alegría y me genera mucha esperanza. De repente aquí en la tierra hay quienes dicen, no, mira, a mí que me cremen, ¿verdad? Dicen algunos, a mí que me cremen, porque a mí me da no sé qué cosa que me entierren. Así como que si ya cuando estás petateado, como que si vas a sentir, ¿no? Si te están enterrando o si te están cremando. Pero pero lo cierto es que un día, pues nuestro cuerpo se va a ir a la tumba. Y ahí va a desaparecer. Cuando un cristiano muere, cuando un creyente muere, y Dios lo llama a cuentas, Dios lo llama a su presencia, lo que sucede es que su cuerpo queda aquí. Y su espíritu es el que trasciende a la presencia de Dios. Siempre me da risa esto porque los teólogos mencionan que cuando morimos antes de la resurrección, pues nuestro espíritu se va a la presencia de Dios y dicen, y está desnudo. O sea, imagínate, ahí andas desnudo, ¿no? Lo que están diciendo es, o sea, el carcaje se queda acá abajo y lo que va es tu alma, tu espíritu, pero no estás completo. Porque déjame decirte algo, cuando un ser humano muere, sigue siendo humano. Es un alma humana la que va a la presencia de Dios, esperando el día de la resurrección para vestirse con ese cuerpo que quedó ahí, que era un cuerpo que todavía no pasaba por el proceso de la regeneración, o al menos de la glorificación, que es esa transformación que obtuvo Jesucristo el día que resucitó. ¿Cuál fue la diferencia entre la resurrección de Jesucristo y la resurrección de otras personas que hubo en su tiempo o después de que Él se fue a la presencia de Dios? Bueno, por ejemplo, hablemos de Lázaro, ¿no? Ustedes saben que Lázaro se petateó y de repente pues estaban las hermanas llore y llore de que se había muerto y que Jesús no había llegado a tiempo. Si hubiera llegado a tiempo, el Lázaro no se hubiera petateado. Bueno, ahí está Jesús, porque Jesús, déjame decirte, que siempre llega a tiempo. Jesús llegó a tiempo y llegó en el momento justo para levantarlo. Y ahí está el Lázaro y le dice, Lázaro, sal fuera. Y de repente sale el Lázaro, ¿no? Imagínate con todas las vendas y como lo habían embalsamado y puesto ahí. Y ahí viene para afuera el Lázaro. Pues ya le están ayudando a quitarse todas esas cosas. Y luego Lázaro ya bien vestidito y viviendo la vida nueva, ¿no? El Lázaro. ¿Cuántos años viviría Lázaro? No nos dice la Biblia cuántos años vivió. Pero se volvió a petatear el Lázaro. Le tuvieron que hacer otro funeral. Ahí están otra vez llorando por Lázaro, ¿no? Quién sabe si habrá muerto primero que María y Marta, ¿verdad? Pero ahí están otra vez llorando por el Lázaro. ¿Cuál es la diferencia de la resurrección de Jesús y Lázaro? Bueno, Lázaro se volvió a petatear, lo tuvieron que volver a velar. Jesús se levanta y se levanta con un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado que ya no es víctima ahora ni de la enfermedad, ni la edad, ni de ninguna otra de las circunstancias que vivimos y experimentamos tú y yo. Él se levanta ahora con un cuerpo que tiene la capacidad, porque fíjate, sigue siendo humano, pero con una vida transformada. ¿No se echó un pescadito ahí con los discípulos? ¿Se comió su pescadito? El Tomás, que estaba incrédulo, no, pues yo hasta no ver, no creer, ¿no? Y le dice Jesús, a ver, pues mira, ahí están las marcas de los clavos. Y entonces el Tomás, ay, sí es cierto, ¿no? ¿Sabes qué? Eso nos espera a ti y a mí. Nos espera una vida de resurrección también. Y la única manera en que podamos tener la certeza es porque un día Él
resucitó. Y así como Él resucitó, tú y yo un día seremos levantados también y seremos transformados de este cuerpo, ¿sí? Que hoy en día se cansa, que hoy en día se duele, que hoy en día envejece vez con vez. Y mire, y aunque tú vayas al fitness y aunque te tomes tus píldoras anti-envejecimiento y te pongas baba de caracol y todas esas cosas, ¿verdad? Que para que la arruga no se te haga más grande. De todos modos, tarde que temprano nos llega a todos. Y mira, no dejes de echarte la baba de caracol, síguetela poniendo. Por favor, ayúdanos. Síguete tomando tus vitaminas, síguelo haciendo, sigue yendo al gym, por favor, síguelo haciendo. Pero date cuenta que esa es nuestra condición, va para allá. Aunque nuestro espíritu ha sido regenerado, aunque nuestro espíritu ha obtenido la salvación, y si hoy nos vamos a la presencia de Dios, nuestro cuerpo físico, dice la Escritura, todos los días se deteriora hasta que llega un momento en que muramos. Esa es la realidad. Pero ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza del creyente? Que su cuerpo no va a quedar ahí en la tumba. Un día también, cuando Dios lo diga, cuando llegue el momento de la resurrección, nos levantará y el cuerpo que estaba ahí se unirá al espíritu y entonces podremos tener la totalidad de la plenitud de la cual la Escritura nos habla. Y déjame decirte otra cosa. ¿Para qué queremos un cuerpo entonces? Si vamos a vivir en el cielo. Déjame decirte que así como nuestro cuerpo será mudado y así como nosotros seremos regenerados totalmente, esta tierra y este cielo también lo serán. ¿Y sabes para qué necesitamos un cuerpo glorificado? Porque vamos a vivir aquí por la eternidad. Lo del cielo es solamente un rato, pero regresaremos a ese cielo nuevo, a esta tierra nueva, a habitar, a hacer vida. ¿Y qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar comer, vamos a necesitar caminar, vamos a necesitar hacer también muchas cosas. Y gracias a que Dios levantó a Jesús de los muertos, tienes que ponerte esto en la mente. Un día también yo seré levantado. ¿Hay algo que no te gusta de tu cuerpo ahorita? Pues no sé si te va a cambiar, pero va a ser mejor. No sé si esa cara se te va a cambiar. Pero lo que sí te voy a decir es que cuando te veas al espejo vas a decir: gloria a Dios que resucité, gloria a Dios que ya no me canso, gloria a Dios que ya no me enfermo, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabes qué? Tenemos que darnos cuenta de que estos días de Semana Santa, de la muerte y la resurrección, pues no es para que nosotros nos pasemos llorando, ¿verdad? Pobrecito, ay, porque el mundo así se queda, ¿no? Ay, pues pobrecito, le pusieron una pela tremenda, y ay, y luego ya pasa la siguiente semana, la semana de Pascua, luego viene el día del niño, ya se nos olvidó y pues cada quien como sigue, ¿no? No, nosotros vivimos una vida en Él, una vida en Él. Y en esa vida en Él, de repente nos damos cuenta que hay luchas. De repente nos damos cuenta que el enemigo nos pica las costillas. De repente nos damos cuenta que llegan estos achaques del ser humano, la enfermedad, etcétera, etcétera. El viernes, ¿cuántos de ustedes escucharon la música o conocieron algo de Julio Melgar? De hecho, lo acabamos de tener hace unos meses aquí en Manzanillo cantando con Marco Barrientos. Ya se fue a la presencia de Dios. El buen Julio Melgar está ya en la presencia de Dios. ¿Sí? Pero ¿saben cuál es la esperanza que él tenía? La esperanza que tenía este hombre era de que iba a estar con Papito Dios, pero de que un día ese cuerpo físico que fue golpeado y atropellado por el cáncer, un día Dios lo va a levantar regenerado completamente, glorificado, sin esos achaques.
sin esos dolores, sin esas tribulaciones que hoy en día experimentamos aquí en la tierra? ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Con qué batallas el día de hoy? ¿Cuál es tu mayor temor aquí en la tierra? ¿Sabe qué decía Pablo? Pablo entendió esto, pero así como nosotros vamos entendiendo muchas veces en el proceso, porque Pablo ya había sido un converso y había tenido un encuentro poderoso con Jesucristo. Sin embargo, un día Pablo entendió el poder de la resurrección de Jesucristo. Y Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es vivir en Cristo, la vida que Él me ofrece. Pablo decía, tengo todo por basura por ganar a Cristo. Y todas las cosas con las que Pablo un día, él quiso ser justo delante de Dios, dice, las he desechado, las tengo por basura, las tengo por estiércol para ganar a Cristo, para conocer más a Cristo, para entender ese poder de la resurrección y que ese poder opere ahora en mí, como debe de ser el anhelo de cada uno de nosotros, que el poder que levantó a Jesús de los muertos opere en la vida de cada uno de nosotros, para que podamos representarlo aquí en la tierra los años que sean necesarios. Déjame decirte algo, si tú y yo nos quedamos los años que nos quedemos, no es solamente para que seas muy viejo. Si llegas a tener 100 años, llegué a tener 100 años, no es para que seas más viejo. Es para que cada día que tú vivas puedas representar fielmente a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es para que cada día que tú camines por esta tierra dejes una huella y sea la huella de Cristo donde quiera que tú vayas. Es para que la resurrección de Jesucristo la gente la pueda ver y pueda glorificar al Dios que está vivo. No sé cuál sea tu lucha esta mañana, cuáles sean tus batallas, no sé cuáles sean tus dilemas. Pero si tú logras abrazarte de Cristo, si tú logras entender el amor y la justicia de Dios para tu vida, créeme que ese mismo poder que operó en Cristo Jesús estará operando en tu vida. Tiene que estar operando en tu vida y en mi vida. Ya no podemos seguir igual. La Escritura dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, dice, sentado a la diestra de Dios. Quiero invitarte a que